A ver, pensemos en el formato de imagen JPG. Es que está literalmente por todas partes, ¿verdad? En las fotos que mandamos, en los memes que nos llegan, bueno, en casi cualquier rincón de Internet. Y a pesar de que lo usamos todos los días, casi a cada hora, muy poca gente se para a pensar en la tecnología tan increíble que hay detrás. Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a hacer un viaje al corazón de un archivo JPG para desvelar todos sus secretos. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, las imágenes JPG se utilizan miles de millones de veces, cada día. Es, con muchísima diferencia, el formato de imagen más popular del mundo. De hecho, si no existiera Internet como lo conocemos, sería muchísimo más lento. Y seamos sinceros, probablemente veríamos muchas menos fotos de gatos. Así que la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué hay realmente dentro de un archivo JPEG? Porque claro, lo usamos constantemente, pero la mayoría no tenemos ni la más remota idea de lo que ocurre ahí dentro. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo funciona esa especie de magia que consigue comprimir una foto hasta hacerla diminuta, sin que apenas nos demos cuenta de la diferencia? Y es que aquí está el kit de la cuestión. ¿Cómo es posible comprimir una foto para que ocupe, no sé, 10 veces menos y que a simple vista parezca prácticamente igual? La compresión JPG es capaz de reducir el tamaño de un archivo de una forma espectacular, a veces hasta 50 veces menos, y la imagen sigue viéndose genial. La respuesta, como veremos, está en una serie de trucos increíblemente ingeniosos. Pues para entenderlo todo hay que viajar un poco en el tiempo. Todo esto empezó por una necesidad de poner un poco de orden. En los años 80, el mundo de las imágenes digitales era un auténtico caos. Había un montón de formatos y eran todos incompatibles entre sí. Imaginen, no se podía mandar una foto de un ordenador a otro y tener la certeza de que se iba a poder abrir. Así que se creó el Comité JPEG para una cosa muy concreta: crear un estándar universal. Y bueno, vaya si lo consiguieron. Vale, entramos en materia. Y el primer gran secreto del JPG, y esto es fascinante, no es un truco matemático, sino biológico. Su estrategia principal se basa ni más ni menos que en cómo funcionan nuestros propios ojos. Es, en esencia, una tecnología que está diseñada para aprovecharse de las limitaciones de nuestra vista. Aquí entra en juego el primer concepto clave de hoy, el submuestreo de crominancia. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es bastante sencilla. Consiste en separar la información de la imagen en dos partes. Por un lado, el brillo, lo que se conoce como luminancia, y por otro, el color, la crominancia. ¿Y para qué? Pues para poder tratar cada una de estas partes de una forma totalmente distinta. Y el motivo por el que esto funciona es alucinante de verdad. Todo está en nuestros ojos. En la retina tenemos unos 120 millones de bastones, que son los que detectan el brillo, la luz y la oscuridad. Pero de conos, los que detectan el color, solo tenemos unos 6 millones. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra vista es muchísimo más sensible a los cambios de brillo que a las pequeñas variaciones de color. Y el JPG, que es muy listo, se aprovecha de esto de una manera brillante. Entonces, el proceso es simple, pero súper eficaz. Primero, como decíamos, se separa la información de brillo de la de color. Después, se mantiene intacta toda la información del brillo, con todo su detalle, porque es a lo que más sensibles somos. Y por último, y aquí está la clave, se reduce la resolución de la información del color. Es decir, se tiran a la basura detalles de color que, literalmente, nuestro cerebro ni siquiera iba a notar que faltaban. Y ¡zas!, con esto ya se consigue la primera gran reducción de tamaño del archivo. Bueno, pero esto es solo el principio. Pasemos ahora a la segunda fase de la compresión, que si cabe es todavía más interesante. Aquí es donde la cosa se pone matemática. La idea es descomponer la imagen y luego reconstruirla usando un kit de 64 patrones básicos. Imagínenlo como si fueran 64 piezas de Lego con las que se puede construir cualquier cosa. La técnica en cuestión se llama transformada de coseno discreta, o DCT para los amigos, y lo que hace es lo siguiente. Coge la imagen y la divide en un montón de cuadraditos pequeños, de 8 por 8 píxeles, y para cada uno de esos cuadraditos, el algoritmo calcula una especie de receta. Una receta que le dice exactamente en qué proporción tiene que mezclar 64 patrones que ya vienen de fábrica para reconstruir ese trocito de imagen a la perfección. Y lo realmente increíble es que estos 64 patrones son como un alfabeto visual universal. Cualquier bloque de 8 por 8 píxeles, da igual si es de un cielo azul, de la textura de la madera o de un rostro, se puede representar como una mezcla de estas 64 formas. El primer patrón es el más simple, como un color plano, y a partir de ahí los demás van añadiendo más y más complejidad, más detalle. Estos patrones, además, no están puestos al azar, se organizan por lo que se llama frecuencia. A ver, los de baja frecuencia, que son los primeros de la lista, describen las zonas grandes y suaves, los degradados de color, y los de alta frecuencia, los que están al final, son los que se encargan del detalle fino, las texturas, los bordes nítidos, y aquí es donde una vez más entra en juego la biología de nuestra visión.
Pero, ojo, un detalle importante. Hasta este momento, todo el proceso es reversible. La transformación de un bloque de píxeles a su receta de 64 valores no pierde ninguna información, se puede volver atrás sin problema. La verdadera pérdida de datos, el momento en el que de verdad se tiran cosas, ocurre justo ahora. Y es que, ¿recuerdan lo de que somos poco sensibles al color? Pues resulta que también somos poco sensibles a los detalles de altísima frecuencia. O sea, a esos cambios de texturas súper finos, a esos bordes tan definidos, nos cuesta más percibirlos. Pues el algoritmo JPG lo sabe y lo que hace es simplificar o directamente eliminar la información de esos patrones de detalle. Básicamente se queda con lo gordo, con lo que nuestros ojos sí van a notar y se deshace de lo demás. Y es aquí donde el tamaño del archivo se desploma. Vale. Ya hemos tirado un montón de información, que en teoría nuestros ojos no iban a echar de menos. Pero, ¿se puede reducir todavía más el archivo? Pues sí. Ahora llega el apretón final. La última fase de compresión es distinta porque esta vez es sin pérdidas. Esto significa que ahora se va a reducir el tamaño del archivo, sí, pero sin eliminar ni un solo bit más de información. Y para esto se usan principalmente dos trucos. El primero se llama Run Length Encoding. Pensemos que después del paso anterior, en los datos de la imagen quedan muchísimos ceros seguidos, pues en lugar de escribir 00000, el archivo simplemente anota 5 ceros. Es una forma muy eficiente. El segundo truco es la codificación Hoffman. Esto es como crear un diccionario de abreviaturas a medida para cada imagen. A las combinaciones de datos que más se repiten se les asigna el código más corto. Pura eficiencia. Estos dos métodos se aplican sobre los datos que han sobrevivido a los pasos anteriores. Y esto, por cierto, nos ayuda a resolver un misterio muy común. ¿Por qué a veces una imagen se corrompe y no se puede abrir? Pues a menudo es porque ese diccionario de Huffman se guarda justo al principio del archivo, en la cabecera. Si esa pequeña parte del archivo se daña, es como si se perdiera el libro de instrucciones. El ordenador mira todos esos datos y no tiene ni idea de qué hacer con ellos. Y así, al final de todo este viaje, nos damos cuenta de que el JPG no es simplemente un conjunto de algoritmos y matemáticas frías, es algo mucho más interesante. Es una tecnología que podríamos llamar profundamente humana. Está diseñada y optimizada pensando en las peculiaridades y los efectos de nuestra propia percepción. Así que cada vez que abrimos una foto en el móvil o en el ordenador, el dispositivo está haciendo todo este proceso, pero al revés y a una velocidad de vértigo. Primero, lee el diccionario de la cabecera. Luego, deshace la compresión sin pérdidas. Reconstruye cada bloque combinando los 64 patrones. Devuelve el color a su resolución original. Y finalmente, convierte todos esos datos al formato RGB que necesita la pantalla para que podamos ver la imagen. Todo en una fracción de segundo. Y esta es la idea principal con la que nos tenemos que quedar. La verdadera genialidad del formato JPG no reside únicamente en sus complejas matemáticas, sino en cómo se apoya en un profundo conocimiento de la biología humana. Su filosofía es, si nuestros ojos no lo van a ver, ¿para qué guardarlo? Identifica lo que es imperceptible para nosotros y simplemente lo elimina. Y así consiguió una eficiencia que es sencillamente asombrosa. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta casi filosófica. El término compresión con pérdida suena a que algo se estropea, a que algo sale mal, pero si esa información que se pierde es, por definición, algo que el ojo humano no puede ver, ¿realmente se ha perdido algo de valor? El JPG nos obliga a plantearnos la diferencia que hay entre los datos puros, objetivos, y la información que nosotros, como seres humanos, percibimos y consideramos valiosa. Ahí queda eso.